si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Conocí a Mario Benedetti antes de memorizar su nombre, antes de saber quién era. Le cantaba magníficamente, como no le ha cantado nadie, la grandísima Nacha Guevara. Y aquella histórica grabación, aquel espectáculo llamado Nacha de Noche, era una de las, como saben, voy compartiendo con ustedes, varias bandas sonoras que había en casa de los tíos. Y así fue apareciendo Mario Benedetti en mi vida. Y así descubrí que, como él escribió en otro grandísimo poema, convertido en canción por Alberto Favero para, como digo, Nacha Guevara, Te quiero, sus manos trabajaron y trabajarán, porque el poeta estará vivo toda la vida, los siglos que hayan de venir, por la justicia. Es el autor del exilio, es el autor del desarraigo, pero es el autor de la humanidad, el autor de la comprensión, el autor del compromiso, de la mano extendida. Hay muchos mundos en Mario Benedetti, sintetizados especialmente en su poesía, en esos versos precisos, en esos versos hondos, en esos versos que cuentan mucho más de lo que parecen, pero también, por supuesto, en su narrativa, en sus historias, en La tregua, en aquella antológica e inolvidable Primavera con una esquina rota, esas esquinas que siempre quedan, pero uno puede ir limándolas, puede ir haciendo que sean menos ásperas, aunque como tuve la fortuna y el honor de que me dijese en una ocasión, en una entrevista cara a cara a don Mario, cuando te rompen la esquina de algo, no puedes nunca recomponerla del todo. Por fortuna, para recomponer un poco esas almas huérfanas, esas almas perdidas, esas almas a las que obligan a huir, a las que obligan a abandonar su país, a las que obligan a abandonar su gente y sus raíces, pues gracias a las palabras de él, esas almas están más reconfortadas y, como digo, las esquinas, tal vez, don Mario, permítame que le lleve un poco la contraria, no se reconstruyan, pero usted hace más fácil que en este mundo podamos reír aunque no tengamos permiso. Y auspiciados por el gran don Mario Benedetti, además esta antología poética de Alianza Editorial con este escondite secreto para que el libro esté bien preservado y conservado, vamos hoy a dialogar, como siempre, en el arpa de Bécquer, sobre libros. Y vamos a hablar con alguien que, permítanme que le presente así, es un auténtico hombre del Renacimiento. Porque es periodista, pero además es escritor, pero además es divulgador científico. Además es un hombre sabio, un hombre al que todo le interesa, todo le preocupa y todo le concierne, porque, citando a otro poeta, nadie es una isla, y en el mundo de la cultura, él todavía mucho menos. Miguel Ángel Delgado, bienvenido a El arpa de Bécquer. Bueno, muchas gracias. No soy hombre del Renacimiento por la edad, es lo único, aunque creo que por poco tiempo, vamos, un placer estar aquí para hablar de libros. ¿Qué hay mejor? Claro, porque otra cosa que me he dejado, para que vean ustedes, como digo, si es un hombre poliédrico, porque yo conocí a Miguel Ángel Delgado como profesional, como periodista, pero dedicándose al ámbito editorial. O sea, él se dedicaba a la promoción de libros. Qué maravilla cuando nuestra pasión
se convierte en nuestra herramienta del trabajo, ¿verdad? Desde luego, es una maravilla y son esos años que estuve en el Departamento de Comunicación de Círculo de Lectores con Lola Ferreira, Isabel Lerma, son yo Grandes, creo muy queridas. grandes y yo creo de los mejores años por la oportunidad de eso que estabas contando con Mario Benedetti, de gente a la que has leído, de cuyos libros conoces, de repente tener la oportunidad de verles cara a cara, es una de las experiencias más increíbles que he tenido. Tengo mucho cariño por esos años y mucha pena de que se acabara Círculo, pero bueno, eso ya es otra historia. Eso es otra historia de la que deberemos seguir lamentándonos, por cierto. Y creo que algún día, pues mira, acabas de darme una idea, algún día vamos a hacer que el arpa suene. En homenaje, cariño y recordatorio a Círculo de Lectores, que además de verdad tanta comunidad de lectores creó. Sí, y que está tanto yo creo, en la cabeza de la gente. Ahí está el anuncio de los Goya de Pepe Sacristán, que aparte Pepe Sacristán, que en realidad es un guiño al anuncio que él hizo para Círculo de Lectores, porque él fue agente de Círculo de Lectores, como tantos otros. Miguel Ángel Delgado, al que ustedes pueden escuchar en El Ojo Crítico, haciendo recomendaciones fantásticas sobre todo. Literarias, científicas, pero como decimos, además es verdad que ya está bien de hacer compartimentos en la cultura, ¿verdad? Si hay vasos comunicantes. Sí. Todo nos lleva a todo y todo va con todo. Sí, yo es algo de lo que estoy totalmente convencido, entre otras cosas porque yo soy una persona de formación de letras. Exacto. Que siempre tuvo interés por la ciencia y que yo me he aproximado a la ciencia desde una perspectiva de humanidades y frente a lo que se dice muchas veces, puedes aproximarte a la ciencia desde la perspectiva de las humanidades. Y yo creo que además con eso surge algo muy enriquecedor que tiene de los dos campos. Creo que, como bien dice, esa separación entre yo soy de letras, yo soy de ciencias, pues yo me gusta pensar que estoy un poco como en un terreno intermedio, que además creo que es lo más enriquecedor. Y además vivimos en un mundo muy complejo en el que si queremos tener respuestas, eso lo estamos viendo últimamente, necesitamos coger de los dos campos, con uno solo no nos da. Exacto. Anécdota personal muy breve y vamos con lo importante, que son los libros que nos trae Miguel Ángel Delgado. Pero yo conocí a Mario Benedetti, en concreto, por eso he citado y me he emocionado, Primavera con una esquina rota. Lo primero que leí, sabiendo quién era Mario Benedetti, al margen de los discos de Nacha Guevara, gracias a una profesora del Instituto de Matemáticas. ¿Ves? María Ángeles Ortiz, que si alguien te cuenta, estás viendo este programa, gracias, María Ángeles, por tantos mundos que me descubriste, entre ellos este universo, el de Mario Benedetti. Y ella, su asignatura era matemáticas. Claro, pero lo triste es que nos sorprenda todavía, que lo tengamos que destacar, claro. Pero ¿por qué no? O sea, y al revés, o sea, ¿por qué no alguien, un poeta no va a interesarse por las matemáticas? Claro, mira, ahí tenemos a Juan Benet, como así de ejemplo que me venga a la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, que aún no vas a ver es. Exacto. Miguel Ángel Delgado, entre otras muchas cosas, usted ha venido a hablar de sus libros, pero no de los escritos, que eso también puede ser tema de otro programa, sino de aquellos leídos, de aquellos que se han quedado muy dentro, de aquellos que han marcado un poco tu camino y tu biografía como lector. Sí. Vamos con ellos, si te parece. Sí, de todas formas, cuando me hiciste la pregunta de 3 libros, dices, ostras. Solo 3. Claro, porque hay como distintas fases, ¿no? Y de hecho hay libros que te marcaron una época y luego vuelves a ellos, yo qué sé, 20, 30 años después y dices, ¿para qué he vuelto? Si era mucho mejor el recuerdo que quedarte en aquello que tengo. Entonces, cuando me lo planteaste, pensé en 3 libros que me definen un poco en tres etapas de mi vida distintas. Y ese que tienes en la mano, desde luego, creo que... ¡Qué colección! Ya la colección nos define, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Sabes que yo recuerdo hasta el anuncio en televisión? Porque había un anuncio del Club Joven Bruguera, porque era una colección de kiosco. Otra cosa a reivindicar, todavía quedan algunas, pero era algo maravilloso. Pero esa colección, junto con tus libros de Anaya, nos hizo a muchísimos lectores. Y aquí está H.G. Wells, aquí está ya la ciencia. Exacto, sí, porque yo fui un lector de aluvión, o sea, muy desordenado. Yo era un lector de ir los sábados por la mañana a la biblioteca infantil y juvenil de Oviedo, que yo soy de Oviedo,
coger allí lo que había, y además cogías lo que te apetecía, porque ahí no había ninguna servidumbre de tienes que leer esto porque es lo que no, era puro goce. Y luego mi hermano iba a la biblioteca de adultos y también sacaba él sus libros, y yo me devoraba los libros que él llevaba de la biblioteca de adultos, los ¿Cómo me 15 suena días, eso? sí, ¿verdad? Sé que no es nada ¿Verdad? original. Y de aquella había todo un boom con la ciencia ficción, estaban las colecciones de Martínez Roca, las colecciones de Acervo y tal, y de repente descubrí la ciencia ficción, que para mí fue un camino hacia la ciencia, y descubrí el que yo creo, si tuviese que elegir un solo libro, sería este, La Guerra de los Mundos. Este es un libro que yo me leo cada 2, 3 años, raro es que no me lo lea una vez, y para mí es modélico. Además, yo que he escrito una novela de ciencia ficción, Exacto. yo, si alguien me dice cómo se escribe una novela de ciencia ficción, diría, léete La Guerra de los Mundos. Aquí la tienen. Exacto. Que igual que te decía antes, a mí sigue sin decepcionarme, o sea, cada vez que la leo. Me parece una novela absolutamente moderna, muy ágil, sorprende Mucho. que sea de finales del 19, porque en 200 y poco páginas te cuenta toda una invasión extraterrestre, cuando ahora hacen un tocho y una trilogía para contarte lo mismo, y me fascinó. O para contar menos, perdón. O para contar menos. Y me fascinó, y hay muchas cosas que me siguen acompañando. O sea, para mí no hay nada más... Mira que ya hemos visto invasores extraterrestres de todos los tipos y tal. Yo, como los trípodes de marcianos que aparecen en esta novela, creo que no he encontrado nada que me impresione más. ¿Quién, por un lado, Miguel Ángel, quién hubiera vivido el momento de encender la radio, no saber nada y encontrarte la invasión? Sí. A causa, por culpa, por el talentazo de Orson Welles. Sí, totalmente de acuerdo, pero creo que eso fue la forma en la que demuestra que esta historia es capaz de trascender a todo tipo de formatos. Ahí tenemos también todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, de series, que cuesta muchísimo en realidad, como siempre, que estén al nivel de lo que cuenta la novela, pero sigue teniendo una fuerza brutal. Y, hombre, por lo menos tenemos la suerte de poder escuchar esa retransmisión de Orson Welles, que afortunadamente se conserva. No es como tantas cosas, ¿no?, de las que oímos hablar. Ya me hubiera gustado ver a tal actor hacer esta obra y tal. Eso lo podemos tener, por lo menos. Y ahora nadie como H.G. Wells para que demos un salto en el tiempo, como decías tú, recorriendo un poco algunos momentos de tu biografía lectora, y nos vamos unos años después, cuando aparece en la vida de Miguel Ángel Delgado y de los que tenemos una edad similar, un señor llamado Truman Capote. Exacto. Esa es mi época universitaria. Es la época en la que vengo de Oviedo, vengo a Madrid a estudiar periodismo y descubro todo un mundo. Vengo con esa idea, ¿no?, del periodismo, que seguro que a ti te pasó, que en el fondo yo elegí periodismo en un primer momento porque era lo más cercano a poder escribir que había. Luego la vida tuvo otros caminos, otras historias, pero tenemos esa imagen romántica que no sé a quién hay que pedirle daños y perjuicios. Tal vez a los grandes periodistas escritores que en el mundo han sido, empezando por Truman Capote, ¿no? Exactamente. Yo a Lou tendría que ser quizá el primero. Sí. Es decir, me hiciste pensar en otra cosa, pero bueno, aquí estamos ya. Exactamente, ya no hay vuelta atrás, como bien sabemos, porque no existe tampoco la máquina, como bien dices. Pero para mí Capote fue el descubrimiento de lo que era el periodismo, más que Tom Wolfe, más incluso que, si me apuras, con todo lo que tiene Kapuscinski o tantos otros, Oriana Fallaci, todos los que descubríamos en esa época, la carrera. Pero claro, Capote era el literario. Era el que hacía piezas verdaderamente literarias con una fuerza. Tiene además su propio personaje, era tremendamente atractivo. Y habíamos visto Un cadáver a los postres, hay que decirlo, ¿verdad? Claro, pero había dudado entre Sangre fría o Música para camaleones, pero escogí música, por supuesto los tengo todos, pero escogí Música para camaleones por la variedad, porque al fin y al cabo Sangre fría es un monumento que todavía hoy sigue siendo impresionante, pero Música para camaleones, claro, es lo más
periodístico, Exactamente. entre Sí, comillas, sí, claro, sí, porque hoy no leemos. O sea, bueno, en los digitales hay digitales que permiten más libertad y todo para escribir. Hablo del género, no hablo de la calidad. Y claro, lo que me fascinó era cómo era capaz de hacer, ¿no? De un retrato como el de una adorable, ¿no? Criatura, como Marilyn Monroe, cómo era capaz de coger un personaje y trascender, ir más allá. Claro, yo decía, yo quiero ser Capote, en cómo escribe, no, Que- no en la vida sí. que tuvo, que eso. Sobre todo a sangre fría. Vivir esa Exacto. investigación que a él le desmorona literaria, estilística, moral, éticamente, Mm, humanamente. sí, sí, sí. Y esa capacidad de ir más allá. De hecho, yo me apunté en un chat del Mundo Libro, que luego resulta vas hablando con la gente y todo el mundo pasó por el Mundo Libro, cuando empezó el mundo la edición digital. Yo creo que hablamos desde el año 2000 o por ahí, o sea, una cosa absolutamente Eso ya es la antigua. prehistoria actualmente, Sí, ya sí, en el sí, año sí. 2000. Pues yo me puse TC de De Nick. seudónimo, exacto, de Nick, igual, porque era como firmaba Capote con sus iniciales. Y la verdad es que te tengo que agradecer porque también reconozco que no he vuelto en años a Capote, porque precisamente lo tengo asociado a una época determinada y he estado ojeándolo otra vez y me has hecho un poco viajar a esa época y eso te lo tengo que agradecer. Pues gracias compartidas, pero es que es un placer volver a Capote. Sí, Además es verdad cómo se enfrenta uno, ¿verdad?, con los años, con la mm, experiencia, a aquel primer lector que llegaba sí, casi sin saber ni quién era Truman Capote y se lanzaba a alguna sí. de sus Sí, historias. incluso no es que nos hayamos vuelto más sabios, simplemente somos más viejos, Más pero le expertos. ves a veces el truco ahora, Sí. cosa que antes todo te parecía, "Buah", y ahora le ves un poco cuando tira de efectismo, ¿no? También hay que decir, claro, en su momento es que él inventó muchos de esos trucos y claro, Claro, cuando nos llegaban con 20 años, te llegaban prístinos. Ahora, claro, ya como hemos recurrido a ellos, hay que confesarlo, pues claro, ya claro. hay Truman que se te ve por Sí, aquí. sí, sí. De hecho, esa es la época además en la que me acostumbré a tomar vodka con zumo de naranja, porque era lo que tomaba él. O sea, estas cosas absurdas. Era veinteañero, entiéndelo. Bueno, pero entre medias escuchábamos música para camaleones, por Sí, ejemplo. sí, 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 sí. No, vamos, Capote desde luego es una lectura y para quien todavía, incluso en esta era de Internet, de los tweets y todo, quiera ver cómo se puede escribir una crónica, desde luego es referencia. Y luego, además, fue amigo cómplice con el tiempo, tal vez enemigo, al menos distante, de Harper Lee, con Mm, lo cual también entroncamos con otra novela que me consta que tú adoras como yo, Matar a un ruiseñor, de la que ya hablamos aquí con Pablo Vilaboy en su día. sí, Entonces, ¿qué más queremos? Por sí. cualquier lado que afrontemos a Capote, nos lleva a algo que nos gusta. Sí, 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 pero es exactamente por eso, son sus libros, es su vida, es el propio mito que él se construye también, porque era un tipo incluso físicamente y por cómo era que no lo tenía a su favor. Claro, hay que saber cómo construir también un personaje de uno mismo. Y en aquella época. Exactamente. Pre-internet y pre-casi todo. Bueno, ¿tú te imaginas lo que habría sido Capote hoy en día con... Yo creo que habría sido un TikToker, por menos de Bueno, nada. y estaríamos todos ahí como locos esperando Sí, el sí, nuevo vídeo, sí. ¿verdad? Bueno, bueno, A bueno, no ver me qué lo quiero ocurre. ni imaginar. Y ahora llegamos al lector Sí, actual, al divulgador cultural del momento. Mírenlo, se sí, trabaja el libro, que aquí está, y casi a lo que hacemos muy a menudo en el Arpa de Becker, a recomendar un libro recientemente publicado. sí, 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 los europeos de Orlando Figes, que además de una de las mayores alegrías que yo tengo es que es un libro que está vendiendo un montón. Una barbaridad. Que es algo sorprendente si tenemos en cuenta que es un ensayo, yo no sé cuántas páginas tiene ahora mismo, pero muchas, Bueno, de tapa dura y que es un poco difícil resumir en realidad de qué va, porque tenemos lo que cuenta, la hoy te va a historia. encantar, perdón la ¿Sí? interrupción, contando el índice nomástico, etcétera, 666 páginas. Mira, ves, bueno, Ahí está la ahí clave. podemos sacar, ahí hay tema, ahí hay tema.
Por un lado cuenta, insisto, es ensayo, o sea, digo cuenta que no es una novela, un triángulo amoroso, en realidad, entre Pauline Viardot, una cantante de ópera bastante olvidada, aunque últimamente se ha reivindicado más, de descendencia, o de ascendencia española, que fue una auténtica diva. Efectivamente. De su marido, que he de confesar que no recuerdo el nombre de pila ahora mismo, de Viardot, y... Luis. Exacto. Y también me ibas pillado Luis porque Viardot. claro, vas a ir al meollo, sí, exacto, por lo que el libro nos atrapó desde el principio. Exacto, que fue el primer, digamos, era agente suyo, pero fue como lo que hoy diríamos un gestor cultural, que organizaba exposiciones, etc. Y el amante de ella, que nada Ahí menos, tomen nota. Sí, que Iván Turgeniev, o sea, casi nada. Pues ¿quién se resiste? Exacto, pues con esa historia, este libro maravilloso no te cuenta algo de mero chismorrío, aunque no faltan algunas historias así con chichas, sino que en realidad lo que te cuenta es cómo en el primer tercio, como entre el primer tercio del siglo XIX y cuando llega el siglo XX, qué ocurre para que la gente culta de toda Europa, desde Rusia hasta España y Portugal, empezase a leer el canon europeo, a leer todos lo mismo, a Dickens, a los rusos, a Flaubert, a escuchar a Wagner, de repente cómo surge lo que hoy en día llamamos cultura. Y esto que puede sonar como un tema muy, vaya rollo, ¿no? Vaya, fíjese, lo cuenta de una manera apasionada, contando un montón además de historias y de detalles fascinantes. O sea, es un libro que se devora directamente. Totalmente. Y me gusta muchísimo el adjetivo que se ha empleado, porque es verdad que lo cuenta de manera apasionada. Sí. Porque él es el primer cautivado por esas gentes, por esa cultura, por ese arte, por esas obras. Sí. Y claro, lo transmite con esa emoción del que primero se ha sentido taladrado por ellas. Sí. Y además lo que sucede es que muchas veces cuando se hace una historia de la cultura se habla de cosas muy, muy elevadas, y de repente te cuenta que los impresionistas hacen cuadros más pequeños porque las paredes de las casas de los burgueses son más pequeñas, entonces caben. No cabían. Sí. O cómo surgen los libros de bolsillo por el desarrollo del ferrocarril, entonces hay una librería en cada estación, entonces los libros es para poder llevarlos y que duren lo que dura el viaje. O una cosa que me fascina cuando te cuenta lo que cobran los traductores de cada país por cada libro, y de repente te aparece ahí como unos personajes, los únicos españoles creo que aparecen, que son pues nada menos que Galdós y Pardo Bazán, o sea, casi nada, y aparecen ahí relacionados con todos. Es un libro maravilloso, uno de los que más he disfrutado, iba a decir en los últimos años, pero yo creo de siempre, ahora mismo por lo menos. Ya sabes que sí, estas cosas... Es lo fantástico de la lectura, de los libros, como tú has dicho. Vamos, venimos, nos reencontramos con ellos, los rechazamos, no sabemos por qué. Son como personas. Sí, están ahí esperando, y en este momento concreto los europeos, pero coincido contigo en mi aplauso a lo que Orlando Figes hace en este libro, y sobre todo de lo que uno se entera y lo que uno disfruta. Sí. Y las ganas que te dan de leer cosas que ya leíste o las que has dejado arrinconadas. Sí. Sí, y luego tiene momentos que no sé si a ti te pasa, son casi cinematográficos. El entierro de Turgeniev, con ese tren que le lleva desde Francia y va recorriendo, y luego en Rusia se va parando en cada estación porque no le dejan avanzar. O sea, yo quiero que alguien ruede eso. O sea, yo quiero verlo en una pantalla. Bueno, a lo mejor hay que animar a Miguel Ángel Delgado a que incorpore algo más, también se convierta en guionista, haga una adaptación. Tú que eres narrador, tú que eres escritor. Sí, pero mucho respeto a los guionistas, ¿eh? Bueno, tú que conoces a sí. muchos, me parece un trabajo... Bueno, da el primer impulso y luego ya veremos por dónde tiramos. A mí si me llaman voy, ¿eh? O sea, ya sabes que... Ya ven ustedes que la elección no puede ser más maravillosa. H.G. Wells, Truman Capote, Orlando Figes, Miguel Ángel Delgado, gracias por tu visita, y que no sea la última. Cuando quieras, un placer. Lo he dicho como amenaza, perdón. Lo digo, sabes, con todo el cariño y el compañerismo y la amistad que por fortuna nos une hace ya muchísimo tiempo. Mira, que todas las amenazas sean así. Un placer, ya sabes, todo... Para cualquier cosa, Óscar, vamos, un placer. Y ya saben todos ustedes lo que toca ahora, ¿verdad? Sí. Vamos a llevar el arpa al ángulo oscuro del salón y así descansa. Bueno, pues está tranquilita, y muy pronto, como tendremos nueva melodía,
desempolvamos las cuerdas y aquí estaremos de nuevo.